Hola chicos, ¿cómo están? Bendecido lunes para todos ustedes. Hoy, como todos los lunes, nuestra clase de aritmética. Hoy vamos a ver la parte de estadística, vamos a partirlo en dos partes, ¿correcto? Hoy vamos a ver estadística número 1. La próxima clase haremos estadística número 2. Como siempre, primero vamos a fijar los objetivos, es decir, lo que queremos alcanzar al terminar nuestra clase de hoy. El primer objetivo es que ustedes definan, bien, ahí está, lo que es estadística. Defina estadística. Muy bien. Y el segundo objetivo que queremos alcanzar es que ustedes sepan lo que es población, muestra y variable. Entonces también colocamos define o defina población, muestra y variable. Perfecto, jóvenes. Una vez que ya tenemos los objetivos que queremos alcanzar, vamos a dar inicio al desarrollo de contenido. Vamos primero con estadística. ¿Qué cosa es estadística? Estadística es una ciencia matemática, netamente matemática, tiene que ver con números. Es una ciencia que estudia mediante algunos métodos, que estudia las características de individuos mediante la información de la recolección de datos. ¿Qué son esos datos? Son informaciones de unos ciertos individuos, de unos ciertos objetos del que queremos llegar a sacar una conclusión al final. Es por eso que dice así, miren, estadística es la ciencia que estudia mediante métodos características de individuos, vuelvo y repito, no solamente individuos, también pueden ser objetos, mediante la información de datos. Recopila datos. ¿Para qué? Para ordenarlos, para presentarlos y para describir esos datos. ¿Para qué? ¿Para qué, profesor, al final nosotros tenemos esos datos? ¿Para qué? Para permitir obtener conclusiones. ¿Correcto? Por ejemplo, vamos a suponer, ustedes saben que se vienen unas elecciones presidenciales aquí en el Perú. ¿Qué hacen las empresas? Salen a buscar datos y esos datos que se agrupan, que se ordenan, se presentan y luego se describen, más o menos nos dan una tendencia de cuál es la preferencia del pueblo peruano por un determinado candidato. ¿Ves? Por eso es que se hace este tipo de estudio matemático para determinar y para obtener ciertas conclusiones. Para eso sirve la estadística. Muy bien, ¿cuáles son los términos estadísticos que vamos a usar? Son tres. Vamos con el primero. El primero se llama población. ¿Qué cosa es la población? Es el conjunto total. ¿Conjunto total de qué? Ah, mira, conjunto total de personas, ¿sí? Personas o individuos, ¿correcto? ¿Qué puede ser también? Puede ser de objetos, perfecto, de objetos. ¿Qué más puede ser, profesor? Un conjunto de medidas, también puede ser de medidas. ¿Qué? Que tiene ciertas características comunes y observables. Eso es población, pero estamos hablando del todo, chicos, ¿sabes? Todo, completo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero medir las casas de material noble en Ancash. Entonces, cuando hablamos de población, hablamos de todas las casas que existen, ¿dónde? Aquí en el departamento de Ancash. Eso es población, ¿ves? El conjunto de qué? En este caso sería el conjunto de objetos que tienen ciertas características que comunes y observables. En este caso, ¿qué es lo que vamos a analizar? Las casas de material noble. ¿De dónde? De todo Ancash. Cuando hablamos de todo Ancash, estamos hablando de población. Perfecto. Ahora, ¿una población puede ser finita o puede ser infinita? Claro que sí. Si yo hablo, por ejemplo, el conjunto de casas de Ancash, es finito. ¿Por qué? Porque yo puedo contarlas. ¿Correcto? Pero si yo digo, por ejemplo, la población mundial, eso es infinito. ¿Por qué? Porque cada rato, a cada momento, están naciendo nuevos individuos. De repente, en este momento, digo, son tantas la cantidad y dentro de un par de minutos ya aumentó. Va cambiando, ¿no? O de repente quiero medir, vamos a suponer, los peces que hay en el mar. Por favor, no se puede eso contar. ¿Correcto? Entonces puede ser, una población puede ser finita o infinita y todo depende de qué, de la naturaleza de lo que se está estudiando. Perfecto, chicos, espero que se esté entendiendo, copiando. Muy bien, chicos, continuando con lo que son los elementos estadísticos, el siguiente es muestra. Yo le dije hace un momento, por ejemplo, verificar las casas de material noble en el departamento de Ancash. Usted diría, profesor, pero eso es una barbaridad, nos va a llevar meses o de repente hasta años. Porque el departamento de Ancash son demasiadas ciudades y hay demasiadas casas, demasiadas.
casas. Entonces, ¿qué se hace? Se hace lo que se le conoce con el nombre de muestra. ¿Qué cosa es muestra? Se busca de toda esa población de forma aleatoria, aleatoria significa al azar, un determinado número de casas, ¿sí? Un determinado número de casas, en este caso diríamos un número determinado de elementos, ¿sí? Por cada una de las partes para luego ser evaluada. Es decir, no vamos a tomar toda la población, sino ciertos sectores para poder ser analizados. Es decir, si por ejemplo la ciudad donde vivimos hay unas 3.000, 4.000, 5.000, 100.000 casas, con 100 casas es suficiente como para hacer más o menos un muestreo. Eso se llama muestra. Entonces decimos, ¿qué cosa es muestra? Es un subconjunto de la población. O podemos decir también, es una parte de la población. Entonces decimos, parte o subconjunto de la población, ¿correcto? Colocamos ahí, que al ser estudiada, también, colocamos aquí, también proporciona información. Ahí está, joven. Entonces ya sabemos lo que es una muestra. ¿Qué cosa es una muestra? De nuevo decimos, es simplemente una parte de la población. La población es inmensamente grande. Entonces solamente vamos a agarrar cierta parte de esa población en la que se conoce con el nombre de muestra. ¿Y de cómo lo tomamos? Aleatoriamente, es decir, al azar. Entonces decimos, tenemos la población como la mayor cantidad, ¿correcto? De forma aleatoria, es decir, al azar, y obtenemos lo que se le conoce con el nombre de muestra. ¿Perfecto? Todo se trabaja a base de muestras, ¿correcto? La siguiente y última de la parte de la estadística es lo que se conoce como variable. ¿Qué cosa es una variable? Variable es una característica, es decir, lo que usted está investigando. ¿Sí? Yo dije hace un momento, vamos a averiguar el número de casas de materiales nobles. También pude haber dicho, por ejemplo, el número de casas de madera, por ejemplo, o de esteras. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es una variable? La característica que vamos a estudiar. Entonces colocamos aquí, característica del objeto, del individuo, de las personas, ¿correcto? Vamos a colocar característica del objeto, vamos a colocarle a estudiar, ¿correcto? Lo que vamos a estudiar. Profesor, vamos a estudiar, por ejemplo, decimos el tipo de ganado, el tipo de raza. Profesor, vamos a estudiar las religiones, ahí está. Profesor, vamos a estudiar, vamos a hacer un estudio del color de ojos, ahí está, de color de piel. Eso que yo estoy diciendo enfáticamente, es decir, color de ojos, color de piel, es la variable, es decir, la característica que yo voy a estudiar. Ahora, esa variable se puede distribuir en dos, cuantitativo y cualitativo. Cuando hablamos de cuantitativo, jóvenes, hablamos de cantidad. Es decir, mi variable la voy a medir mediante un número, un valor. Es decir, aquí entonces colocamos, mi variable es medible. O sea, va a tener un valor. Correcto, va a tener un valor. Ahora, dentro de esta variable cuantitativa, puede ser discreta o puede ser continua. Profesor, ¿y cuándo es discreta? Miren, discreta es cuando yo tengo un valor entero. Por ejemplo, número de personas. ¿Cómo decimos los números de personas? 20 personas, 30 personas, 40 personas. No decimos 30.5 personas, pues no, vamos a tomar la mitad. Tenemos que decir números exactos. Cuando nosotros decimos números exactos, objetos, número de carpetas, ¿correcto? Entonces decimos que se trata de discreta. Entonces decimos, es aquí números exactos, números enteros, exactos, ¿correcto? Exacto. Profesor, por ejemplo, ¿qué? Número de personas, número de, vamos a decir, de casas, ahí está. ¿Número de qué, profesor? De animales, ahí está. De animales. ¿De qué, profesor? De carpetas. Ahí está, ¿ve? Ahí estamos diciendo nosotros números exactos. Exactos, enteros. Por eso se llama discreto. Profesor, ¿y cuándo es continuo? Continuo es cuando ya usamos los números reales, es decir,
podemos usar decimales. Correcto, no necesariamente tiene que ser entero. ¿Se entiende? No necesariamente entero. Estamos usando también números decimales, es decir, estamos usando números reales. Entonces aquí vamos a colocar números reales, ahí está. Es decir, vamos a colocar, también se puede hacer uso de decimal. Profesor, ¿así? Como por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, el peso. El peso de una persona. El peso de un animal. Una persona puede pesar tranquilamente, vamos a suponer, 65 kilos con 300 gramos. Habrá otra que pese 68 kilos con 200 gramos. Entonces usted ya está colocando decimales. Las tallas, 1,72 m, 1,75 m, 1,82 m, 1,68 m. Entonces usted está utilizando decimales. Las temperaturas, ¿no? 30 grados con 5, 30 grados con 8, 27 grados, 15 grados con 9. O sea, usted está usando ya los decimales. Y cuando usa decimales se llama continuos. Por ejemplo, ¿qué hemos dicho? Por ejemplo, las tallas, ¿qué más tenemos? Los pesos, ¿qué más tenemos? La temperatura, entre otros. ¿Correcto? Vea usted, jóvenes, la diferencia. Entonces, vuelvo y repito. Discreto, números enteros. Continuos, ya con decimales. Ejemplo de discreto, las personas, las casas, ¿correcto? Los números de animales. Y continuos, ejemplo, ¿quién? Las tallas, los pesos, la temperatura. Perfecto. Y el segundo, jóvenes, variables que se pueden encontrar uno son los cualitativos. ¿Qué hablamos de cualitativo? Es cuando usted ve simplemente la cualidad, la característica, nada más. Entonces decimos aquí la cualidad. La cualidad del objeto a estudiar. Ahí está. Mire, ¿ven? Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de cualidad, por ejemplo, están las razas de los animales. Ahí está. Razas de los animales. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos los tipos de religiones. Ahí está, ¿ves? Tipo de religiones. Ahí está. ¿Correcto? Ahí estamos viendo, estamos cuantificando en ese sentido lo que significa los cualitativos, el variable cualitativo. Entonces yo espero que se haya entendido. ¿Qué muestra? Una parte de la población. ¿Qué cosa es variable? La característica que vamos a estudiar. ¿En qué se distribuye? Cuantitativo y cualitativo. ¿Cuándo es cuantitativo? Cuando lo puedo medir. ¿Y cuál es cualitativo? Cuando yo tengo que ver sobre la cualidad. Cuando hablamos de cuantitativo puede ser discreto o puede ser continuo. Si es discreto son números enteros y si es continuo yo puedo usar decimales. Para concluir, jóvenes, vamos a hacer un ejemplo y hacer su distribución. Miren, dice, se va a analizar la producción de conservas. En este caso, vamos a hablar sobre el peso de esas conservas. Vamos a suponer conserva de pescado, una latita de atún. Entonces decimos, ¿cuál es la población? La población sería la producción que se hace en un solo día. Población sería la producción, colocamos aquí, producción de un día, ¿sí? De un día, en una fábrica cualquiera. En un día, no sé, imagínense, en un día se pueden hacer, no sé, vamos a suponer que en una hora se hagan unas 3.000 latas, ¿sí? Y imagínense, en 24 horas se hacen 720.000, eso es demasiado. O 72.000, perfecto, es demasiado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar una muestra. Una muestra simplemente la vamos a agarrar en una media hora, ¿no? Vamos a colocar aquí muestra, colocamos aquí producción de 30 minutos, ¿correcto? No vamos a usar la producción de todo el día porque es muchísimo, simplemente vamos a utilizar la producción de 30 minutos. Con eso es suficiente, ¿correcto? ¿Cuál sería la variable en este caso? Como estamos viendo, el peso es una variable ¿de qué tipo? Cuantitativa discreta. Entonces, variable cuantitativa discreta. Muy bien, jóvenes, espero que se haya entendido. Hemos visto un ejemplo y hemos visto todo lo que corresponde a estadística número 1. Espero que se esté entendiendo. Nos vemos en el Zoom.